Todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día en el Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Bueno, los que somos comunicadores sabemos que la estación de radio BBC de Londres es como un templo. Claro, un referente, ¿verdad? Una catedral de las comunicaciones a nivel mundial. Y la BBC de Londres precisamente publicó una lista de las 100 mujeres más influyentes e inspiradoras de todo el mundo, donde hay escritoras, deportistas, periodistas. Influyentes en el buen sentido, ¿verdad? Pues sí. No vayan a pensar en influencers, no, eso es otra cosa. Sí, hay que aclarar. Y una de esas 100 mujeres está aquí con nosotros, ¿verdad? Ruth Eleonora, le preguntamos antes de ir al aire, ¿quién más le dice Ruth Eleonora? Aparte de nosotros, su mamá, solo la mamá y nosotros. Pues sí, es que ese nombre hay que lucirlo. Ruth Eleonora López. Bienvenida. Abogada de la República, actualmente jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal. Defensora de los derechos humanos. Defensora de derechos humanos, así es. Docente, mamá, de todo un poco. Docente universitaria de la UCA. ¿Qué materia está ahorita Ruth Eleonora? Bienvenida. Bueno, le vamos a pedir que se acerque bastante al micrófono. Muchísimas gracias. En primer lugar, es siempre un placer estar con ustedes. Hacía un ratito que ya no nos veíamos. Ahorita he terminado el ciclo, ya terminamos este ciclo, estamos esperando ya el nuevo ciclo. El interciclo, va a haber interciclo en enero. Va a haber interciclo en enero. Así dice uno, va a haber interciclo. Y acabo de terminar 2 materias muy importantes. Una es responsabilidad profesional de la abogacía y la otra es derecho y contexto social. Derecho y contexto social es para los que están iniciando la carrera, y responsabilidad es una materia que se da en 5º año. Porque hay que tener ya todo un acumulado de conocimientos para darla, ¿no? Y para recibir esa materia. Así que esos son los que acabo de terminar y voy a dar en interciclo Introducción al Derecho. Muy emocionada porque este ciclo y este interciclo es la primera vez que me toca darle a muchachos de primer año. Y para mí es un enorme reto darle a gente de primer año, porque además uno, creo que cuando ya llega a años más adelante, a 3º, a 4º, ya digamos hay un proceso de formación, ¿no? En el caso suyo le llegan con olor a lápiz. Pero sí, pero es tan hermoso, ¿sabe? O sea, es súper bonito y además es bien inspirador para mí porque uno va viendo los cambios durante el ciclo de esos muchachos que uno está recibiendo y cómo terminan, ¿no? Sí, es bien lindo. Y lo que pasa es que son personas que llegan con así ganas de conocimiento, sí, ganas de aprender, ¿verdad? Sí. Entonces son así como una esponjita. Yo suelo hacer un ejercicio ahora en primer año. Yo les digo, ¿por qué están aquí? ¿Por qué llegaron aquí? Porque cada uno llega por distintas razones. A veces incluso llega por los padres, por presión de los padres. Todavía yo siempre le pido a los papás, a las mamás, por favor, dejen que sus hijos sean. Porque a veces algunos estudian sus carreras y 2 años después, 3 años después dicen, esto no es para mí. Y a veces han iniciado un proceso de aprendizaje en la universidad y no es lo que les gusta, o sea, quisieran hacer otras cosas. Entonces yo siempre hago varias preguntas bien personales, no para que me cuenten o no para que me contesten públicamente, sino que a nivel individual se respondan ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué quiero? ¿Cómo me veo de aquí a 10 años? ¿Qué quiero hacer de mi vida? O sea, ¿dónde me veo? ¿En qué parte del derecho, en el ejercicio del derecho? De lo poco que sé o de lo que traigo, ¿no? Porque hay unos que ya llegan con otros saberes, es decir, hay gente que ya ha cambiado de carrera y están empezando una nueva carrera. Sí, que estuvieron 1 o 2 años en otra carrera y dijeron, no, mejor me paso a derecho. Exacto. Entonces, creo que estas cosas uno puede hacerlas muy bien con gente que está empezando. Ya es mucho más difícil hacerlo cuando ya llega a 4º, 5º, 3er año, ¿no? Aunque, Ruth Eleonora, yo siempre digo que todo lo que uno aprende le sirve en la vida. Todo aprende. Y uno lo que tiene que hacer es utilizar todo ese conocimiento en la vida para lo que al final se va a dedicar, porque además uno tiene que estar abierto a los cambios, las cosas no son estáticas, ¿no? Y las condiciones de país, las condiciones de familiares y distintas los cosas contextos van cambiando. Van cambiando y uno tiene que ir también buscando, ¿no? Adecuarse a esa situación. ¿Y qué significa enseñar derecho hoy por hoy en El Salvador? Es muy complejo. Tomando en cuenta
La Pues, situación del la país y situación además el del país, deterioro ajá. en cuanto a al Estado de Derecho que tenemos, que es, digamos, el respeto a la ley, digamos, el respeto, seguir los procedimientos, seguir las normas, cumplir con lo Yo le establecido. agregaría otro elemento, Ruth de Leonora, que aquí nos lo han dicho varios abogados, es que hay suficientes abogados en este país, dicen, y Sí, entonces más gente estudiando para ser abogado. sí, pero fíjese que los abogados somos bien necesarios en un montón de ámbitos. O sea, no, a veces no es solo en la litis, porque a veces ubicamos abogado litis, ¿no? Y los abogados podemos también tener muchas especializaciones. Y en ¿Qué este es la país, litis? Antes? las controversias, los juicios, ¿verdad? Ok. Ajá, ajá. Ujú. Y aquí yo creo que siempre somos, digamos, hay que especializarse porque esa es la otra. Uno no puede ser todólogo, ¿verdad? Hay gente que piensa que uno puede ser todólogo, es como el médico, uno le duele algo, tiene un familiar médico y le pregunta cualquier cosa y a veces a lo mejor es un A ortopeda veces y, es y dermatólogo. lo que necesita es un neumólogo. Y ajá, es coloproctólogo y le pregunta de la gripe. Ajá, no, Exacto, es cierto, y exacto. también ahí Eh, cometemos ese error. Exacto, entonces ajá. en las ciencias jurídicas pasa lo mismo. Y el otro ¿no? qué opina también. ¿verdad? Y desde y fíjense que es bien interesante porque desde que estamos en el proceso de formación en la carrera, la gente suele preguntar, bueno, vos que estudias Derecho, ¿me puedes decir tal cosa? Y eso no necesariamente es así. Yo ya he tenido abogados que me han dicho, fíjate que esa no es mi especialización, así es. pero te remito con fulano o Exactamente. fulana que sí ve ese tipo de Así casos. es. Y yo creo que por ahí va el Correcto, asunto, ¿no? entonces, y uno tiene que también respetar mucho su profesión, ¿no? Yo creo que independientemente de lo que uno estudie, volviendo al tema universitario, uno tiene que amar lo que hace. O sea, si uno no ama lo que hace, si no tiene una razón para levantarse todos los días en el ámbito profesional, más allá del ámbito familiar, etcétera, es difícil porque es una frustración permanente. Entonces, lo que vaya a hacer, yo se lo dije a mis hijos cuando ya ellos decidieron su vida universitaria, les dije, lo que vayan a hacer no importa, pero tienen que gustarle, tienen que sentir pasión por aprender, porque si no es simplemente obtener un título. Y una carrera universitaria, un estudio superior, o incluso estamos hablando también de habilidades que se pueden adquirir, etcétera, son cosas que nos van a acompañar por siempre. Decía Facundo Cabral que la vida es una fiesta si uno hace lo que ama. Sí, así es. Y yo afortunadamente tengo que decirlo, soy una mujer muy, muy plena en ese sentido porque hago lo que amo. Ruth de Leonora, y este reconocimiento, volviendo al reconocimiento, ajá. ¿qué significa? Te preguntaba Tony, ¿qué significa? Es que lo que pasa es que se escucha bonito, pero yo siempre digo que estos reconocimientos son una gran responsabilidad. Enorme. Porque te vuelven a ver con lupa, de, ajá, y ella ¿Y qué ha hecho, y y por por qué qué? la han nombrado, esto es a nivel internacional, Sí. ajá, o sea, no es Mire, haciendo malas cosas. Sí, es una enorme responsabilidad. Además de que es un orgullo muy, muy grande, pero es una enorme responsabilidad porque además cuando uno lee la descripción del texto digamos, la fundamentación del reconocimiento, uno advierte lo difícil que es el contexto en el cual se desarrolla, que es precisamente la lucha contra la corrupción y por la transparencia en el país. Y hacerlo de diferentes plataformas, de diferentes formas, llegar a las comunidades de otra manera. Y claro, en un país donde lamentablemente, porque tengo que decirlo, siempre lo digo lamentablemente porque creo que nadie podría querer una situación como esta, donde no se respetan los derechos, donde no hay jueces independientes, donde no hay ninguna institución pública en el país que proteja a los salvadoreños. Es difícil, el contexto no es tan sencillo. Entonces, este reconocimiento en medio de todo esto, donde hay tantas mujeres defensoras de derechos, porque esto es de las 100 mujeres, ¿verdad? Entonces, donde hay primero tantos defensores, porque uno piensa el defensor solo el que ve en la televisión, eso no es así, ¿verdad? Los defensores, las personas que promueven la defensa de los derechos están en las comunidades, están en las cátedras, están en muchos lugares. Ruth de Leonora, hay gente, de acuerdo a cierto relato que predomina, que ven las cosas blanco y negro, ¿verdad? No hay grises en el país, y que piensan que figuras como usted hacen lo que hacen solo por fregar al gobierno, y así dicen. Sí. Es que busca fregar al gobierno. Y así habla Ajá, la gente. así habla la ¿sí o gente, no? sí, así. Vale, entonces, ¿por qué hace lo que hace? Bueno, primero por convicción. O sea, soy abogada, mujer, docente, mamá.
Y yo siento un enorme, de verdad, compromiso con mi saber, o sea, con lo que he aprendido, con lo que he transitado durante toda mi vida. Ya tengo 47 años. Bicha. Cipota. Y creo que además hago, o sea, justamente lo hago porque creo en qué es lo que debo hacer, ¿no? Fíjense que ese tema de los grises, donde no hay matices, donde todo es blanco y negro, es una condición muy común en estos países polarizados, donde la misma política, digamos, a veces gubernamental, promueve esa polarización. Yo ya he contado, yo viví 16 años en Cuba, viví 11 años en Nicaragua. Me ha tocado vivir varios años fuera del país, ya tengo 47, ya podrán sacar la cuenta de cuánto viví fuera. 27 años fuera. 27 años fuera. Y le quedó un poquito de acento. Y me quedó un poquito de acento. A veces la gente me dice, usted de Venezuela, de no sé. Yo no, bueno, ya explico, ¿no? Pero el punto es que en estos años de mi vida, pues uno advierte cómo el daño que hace esa polarización. Muchísima. ¿Y por qué hace mucho daño? Porque fíjense que a la gente terminan despojándola de la concepción del derecho, de los derechos. Entonces, por ejemplo, es muy común este tema de que es que los que defienden derechos humanos defienden a pandilleros. Eso es una opinión, digamos, bien polarizada y típica, que se utiliza ¿para qué? Para deslegitimar la defensa de los derechos. Y derechos tenemos todos. Derechos tienen ustedes de estar aquí hablando por ese micrófono y que nadie lo juzgue por lo que dicen. Derecho tiene esta estación de poder transmitir el programa que entienda. Derecho tiene la persona que está en la puerta y a tener un trabajo y a que se le respete ese derecho. O sea, derechos tenemos todos y todas. Entonces, cuando decimos, no, es que quien defiende los derechos, y como se generaliza, ¿verdad? Los derechos es porque defiende pandilleros. No, perdón. Yo defiendo los derechos de cada una de las personas, independientemente de la condición en la que se encuentre. Sí, lo mismo es el trabajador que está en la puerta, ustedes que están aquí, los dueños de la radio, etc. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con ese tipo de polarización porque lleva a eso, que no existen los matices. Lleva el blanco y negro. Y de eso se trata, es decir, de llevar también el conocimiento sobre los derechos a las personas que no conocen sus derechos, porque ese es el otro gran problema. En nuestro país ha sido muy cómodo para todos los gobiernos. O sea, no es para no, es para todos los gobiernos que la gente no conozca sus derechos, porque en la medida que usted no conoce sus derechos, no puede ejercerlos. ¿Cómo usted va a reclamar lo que no sabe? Y eso ha sido un problema en nuestro país. Entonces, igual que el tema de la corrupción. En dos vías, ¿verdad? Porque también aquí todos, como tenemos desconocimiento, juzgamos Sí. antes de que a la gente le hayan hecho el debido proceso. Así es, no hay el mundo es culpable hasta que no se demuestre su inocencia. Sí, pero cuando debe ser al revés. Ajá, pero aquí deshacemos a todo el mundo. Así es. Y siguió el proceso, de repente quedó libre, pero ya no creemos que era inocente, sino que le hicieron un chanchullo y lo sacaron libre. Mire, el derecho a la imagen, por ejemplo. Hay gente a la que la presentan ya con el uniforme blanco Sí. de los penales y hay otros a los que no. Hay a otros a los que no. Sí, pero es un deber de todos nosotros entender de que hasta que no te ha declarado culpable un juez, no sos culpable. Por eso, Pero Ajá. lo que usted habla es justamente Ajá. del tratamiento, digamos, desigual de unas personas y de otras. El derecho a la imagen, por ejemplo, bueno, ni siquiera voy a hablar del tema de una vida digna, pero me voy a quedar con el tema de la imagen. ¿Cuántas personas terminan con su imagen destrozada incluso hasta por un montaje? Hoy con la inteligencia artificial, por ejemplo. Yo he dicho, yo no dudo que en cualquier momento me saquen un video y un audio, o sea, y es tan fácil porque además yo tengo, digamos, una exposición en medios y en redes sociales que cualquier cosa usted puede ir pegando pedacitos, ¿no? O sea, ¿y dónde está mi derecho a defenderme precisamente de esto? Y cuando digo la defensa no es solo porque me van a atacar, sino porque yo tengo la responsabilidad, además de proteger mi imagen. ¿Y cómo hago eso? ¿Cómo hacemos cada uno de los salvadoreños eso? ¿A dónde vamos? ¿A quién le demandamos? ¿Dónde presentamos una denuncia? Usted me puede decir, vaya a la fiscalía. La fiscalía no responde. O sea, en estos momentos usted va vuelvo otra vez, a cualquier institución pública y no hay una institución pública que esté respondiendo a la defensa, a la garantía de los derechos de los salvadoreños. Los despedidos. Lo hablábamos antes de empezar. Los despedidos. ¿A dónde van las personas despedidas? Que son despidos injustos, despidos arbitrarios, despidos ilegales. Pues, no, vaya donde el juez, vaya al Tribunal de Servicio Civil.
O sea, no hay independencia en las instituciones. Y por lo tanto, muchos van a tener que agotar toda esa vía interna que se llevará 2 años o 3 internamente para después poder acudir a la vía internacional. ¿Hay expectativa de resolución en la vía internacional? Sí, sí hay. Hay muchísima jurisprudencia internacionalmente ante la Corte Interamericana de casos de despidos arbitrarios en distintos sectores, desde el sector justicia, desde los jueces. Bueno, nosotros como Cristosal llevamos 2 procesos ante la Comisión Interamericana en estos momentos, que es el primer paso, uno sobre la destitución de magistrados y el otro sobre la destitución de jueces. Pero como esto, hay otro tipo de casos que son de trabajadores del Congreso, por ejemplo, es uno de los casos, en el caso Perú, etcétera. Hay distintos casos a nivel internacional. Y sí, hay expectativa de que esto se resuelva, pero claro, van a pasar 15 años para eso. Y es difícil porque estas personas se han quedado sin trabajo, muchos de ellos a meses de poderse jubilar. Otros con condiciones crónicas de enfermedades. Y además, no es solo porque, es que como tiene enfermedad no hay que despedirlo. No, no es solo eso. No solo es el derecho, sino que además que han sido injustificados porque la razón por la que los están despidiendo es ilegal. Puede ser por una diferencia política, puede ser simplemente porque tengo que recortar y no sé, pues estos que se vayan. A veces sin el conocimiento necesario de cómo funciona la institucionalidad pública. Entonces, insisto, ¿qué hace un trabajador frente a esto? Sí, si usted tiene el derecho, vaya a demandar. Sí, pero la expectativa de justicia no existe. Y cuando en un país no existe expectativa de justicia, es muy poco lo que queda por hacer. Y entonces, enseñar derecho en este contexto, como usted me preguntaba, no es fácil. Pero sabe que yo he encontrado en estas generaciones, incluso después de estas generaciones post-pandemia, donde ya volvimos a la presencialidad, uno escucha a los estudiantes y tienen una claridad de la realidad nacional, es muy alta, al menos los estudiantes que he tenido la oportunidad de tener y que además les agradezco tanto por enseñarme, porque los estudiantes le enseñan mucho a uno, todos los días. Nos obligan a estudiar, nos obligan a prepararnos mejor. Es una enorme responsabilidad tener gente enfrente donde uno le va a transmitir un conocimiento, pero además no solo a transmitir un conocimiento, sino a complementar conocimiento, porque el estudiante también aporta. O sea, esa etapa en la que la universidad es solo para ir a oír al catedrático, al menos conmigo no funciona, ¿verdad? Es una interacción permanente. Lo que pasa es que hay material escrito, ¿verdad? Claro. Para un maestro, para Claro. dar sus clases. Claro. Pero otro es lo que yo le digo a Tony, el territorio. Ese es otro. El Ese es territorio. otro. Y lo que pasa es que la realidad muchas veces contrasta con lo que está escrito en Claro, papel, claro. ¿verdad? Entonces, me imagino que cuando tú dices, los estudiantes a mí me enseñan, Claro. no, pues sí, pero mire, la vida en realidad es esto, Es ¿verdad? esto, claro. No es lo que me está diciendo. No, y no solo eso, por ejemplo, en el caso de nosotros, como Cristosal, tenemos trabajo territorial. Es decir, nosotros pasamos sábado y domingo, ¿verdad?, en los territorios, con las comunidades. Y ahí hablando de derechos hasta escucharles, porque el punto no es llegar a dar un taller. O sea, porque el aprendizaje sobre derechos no es solo, mire, fíjese que el derecho a la educación es tal cosa. No, es como también desde las comunidades ven los derechos, el derecho a la salud, por ejemplo, el derecho a la educación, y además cómo dar herramientas a esas comunidades en estos contextos difíciles, donde levantar un poco la voz puede significar que se lo lleve el régimen. De eso estamos hablando. Entonces, ese es un contraste muy fuerte en el cual nos mantenemos de manera permanente y bueno, digamos, por ese trabajo desarrollado tanto en la academia como en el ámbito de los territorios y el uso de redes también, que no es muy común. Yo siempre digo, no se quejen más de las redes, úsenlas. O sea, todos nos quejamos de las redes, de todo el nivel de desinformación y del nivel de polarización y de todo lo que hay en redes. Pero no nos quejemos, usémoslas. O sea, démosle un uso adecuado y hagamos redes de redes. Porque en la medida que yo comparto su contenido, veo lo que ustedes hacen aquí en la radio, me gusta, lo comparto, etcétera, pues entonces también se va difundiendo el conocimiento. De eso se trata, De ¿verdad? eso Por se eso trata. se llaman redes. Exacto. Ajá, por eso se llaman redes. Muy bien. Tenemos obsequios para ti, Ruth Eleonora. Esto fue Orgullosamente salvadoreño. Esto fue embolsado el primer día del mes de diciembre. Está recién embolsado. Sí. Dice La Palma y el túnel es un pacas semilavado.
100% salvadoreño, Cherito Café, es el café oficial Muchísimas de Diana gracias, Verónica. sí. Y Tony es el que ha estado usted degustando esta mañana. Maravilloso, gracias. Yo soy fiel tomadora de café. Bueno, aquí tienes un buen café, orgullosamente salvadoreño. Y si usted quiere complementar el café, aquí tenemos leche Ira 26, también Ros de Leonora, tan salvadoreña como vos. Aquí tenés, por favor, tomar los sobrecitos que querrás de leche Ira 26. Estos sobrecitos que son también para nuestros invitados y que vienen perfectos para hacer una taza de leche Ira 26, que decía, es tan salvadoreña como vos. Además, vamos a desayunar. Disfruta esta temporada en San Martín con las deliciosas trenzas de temporada. Escoge entre queso crema, de manzana y canela o almendra y un toque de cocoa, decoradas con brillo. O la rosca de manzana y nuez, delicioso pan dulce en forma de rosca, con textura suave y húmeda, relleno de trozos de manzana fresca y nueces picadas. Ya me dio hambre. Simplemente Eso- deliciosa. Todo bien rico, todo esto que estoy Ay, diciendo. Sí, cabal. Y de ahí me tengo que ir a pie a Santa Tecla yo para grabar todo esto. Bueno, todo esto lo encuentra en San Martín y agradecemos a las chicas de Línea Rosa, la forma más segura de viajar. Tú ya has utilizado Sí, Línea por Rosa, supuesto. Ruiz. ¿Cuál ha sido la experiencia con Línea Rosa? Muy buena. De hecho, es, digamos, la línea que utilizo sobre todo cuando no puedo recoger a mi hija de noche y entonces sí utilizo línea rosa. ¿Verdad? Sí. Uno anda tranquila, Sí, que sí. la van a ir a traer, la van a ir a En dejar. esta época donde se cruzan muchas actividades, por ejemplo, y que uno no puede estar en todas partes. Yo siempre les digo, bueno, yo soy defensora de derechos humanos en la mañana y en la tarde, en la tarde-noche me convierto en docente y después soy Uber de mis hijos. Entonces, Ajá. a veces no puedo porque también tengo actividades y cosas que hacer y entonces utilizo línea rosa. Por supuesto. De eso se trata, de utilizar Línea Rosa porque nos brinda confianza, seguridad y tranquilidad. 6200-4491, el número de WhatsApp, o Línea Rosa App. Breve pausa y regresamos.
Empoderando el mundo siempre en la pausa comercial. Mira, compañero. empoderada Ruth de Leonora. Esos son mis audífonos, démelo. me llega. Es que le había agarrado los audífonos Sí, a hombre. Ruth Eleonora López, nuestra Estamos aquí en la gran chambriadera. invitada. Poniéndonos al día. Ruth, ¿qué va a pasar? ¿Cómo ve el país? ¿Qué cree que vaya a suceder en términos políticos? Vaya, en el caso de usted, temas de derechos humanos, transparencia, lucha contra la corrupción, en el 2025. Aquí es la bola de cristal. Aquí, bueno, mi bola de cristal. Bueno, mire, no solo por la bola de cristal, sino porque los hechos lo han venido demostrando. En la medida que ha ido pasando, digamos, el ejercicio de gobierno, y bueno, ahora que estamos en un nuevo periodo, lo que ha habido es más cooptación institucional. Recientemente, no sé si vieron un estudio que hizo Observa El Salvador, en el que plantean cómo se ha ido concentrando el poder. Yo se los recomiendo que lo vean. Hicieron la publicación la semana pasada de cómo se ha ido concentrando el poder y además cómo la Asamblea Legislativa y las instituciones de control han dejado de cumplir su rol. ¿Qué significa esto? Que cada vez el Ejecutivo y entre las mismas instituciones tienen menos control, o sea, se fiscalizan menos. Y cuando hay menos fiscalización y más discrecionalidad y menos cumplimiento de reglas, eso es igual a corrupción. Eso es una fórmula que no falla. Entonces creo que viene más cooptación institucional, o sea, una mayor concentración, la posibilidad cada vez menor del ejercicio de los derechos, como les decía. Es muy posible que en la medida que también cada vez existan más personas con, digamos, con desprotección. Nosotros vivimos en una época de no sé si se han fijado, los despedidos, los desplazados, los despojados y al final los desaparecidos, las familias de los detenidos, etcétera. Es un grupo de personas que va siendo cada vez mayor. Y por supuesto, las condiciones económicas de nuestro país no mejoran. Es muy probable que finalmente se llegue al acuerdo famoso, se firme el acuerdo con el Fondo Monetario de estos famosos 1.300 millones. Que solo 1.4 ahora. Ahora 1.4. Que solo para hacer una referencia, nosotros hicimos un estudio en Cristosal donde analizamos el FOPROMID del 2019 al 2023. Que es el fondo para El fondo emergencias. De emergencias, sí. Y que además tiene que servir para todos los salvadoreños y salvadoreñas. Bueno, de ese fondo, que son 1.218 millones, solo el 5.8% del uso de ese dinero está debidamente documentado. 5.8. Es como que de $100 usted solo diera cuenta de $5.80. Entonces, es bien difícil poder prever que las condiciones van a mejorar para la población más pobre. Yo no dudo que hayan más condiciones para la inversión, por ejemplo, porque hemos visto cómo se le exoneran impuestos a las grandes inversiones, no sé, o grandes construcciones, etc. Y ahí se exonera de impuestos. La última que tuvimos fue en la construcción, ¿no? Que después de X cantidad de pisos, eso iba a tener una exoneración de impuestos. Pero el problema es a la gente que menos tiene. Y entonces, claro, yo no veo que en este 2025 existan, porque no hay una política económica. Fíjense que en el periodo anterior hicimos bastante referencia a que no existía un plan de gobierno, que el plan de gobierno, recuerden, que tiene que ser aprobado según la Constitución por el Consejo de Ministros. No hubo plan de gobierno. Y ahorita tampoco hay plan de gobierno. O sea, nos pasaron 5 años quizás haciéndolo y ahora en este sexto tampoco lo han aprobado. Entonces, cuando usted no tiene esto, no tiene políticas de cómo solventar, no tiene una estrategia de cómo solventar los grandes problemas nacionales. Educación. O sea, la estadística está diciendo, las muestras están dando como resultado de que la calidad educativa va en disminución. O sea, no estamos mejorando. El darle una tablet a un estudiante no resuelve los problemas educativos. Es una herramienta, es un instrumento, pero eso no significa que la educación esté mejor. Si usted no tiene un sector, por ejemplo, de maestros capacitado y también, hoy, bueno, hay despidos de maestros, ¿verdad? O sea, cada vez hay menos maestros. Pero no hay, digamos, hay visos o una declaratoria de que lo que se está haciendo es atraer esa inversión bueno, pero hasta ahora no se ha visto nada de eso. De afuera para que luego... Sí, pues, pero viera que no lo han hecho muy bien porque el resultado no ha dado.
O sea, y han pasado 5 años, ya casi 6, 5 y medio. Entonces, pues sí, el discurso es bonito. Sí, el discurso es bonito, el discurso es súper atrayente, pero ¿cómo se materializa eso? ¿Cómo vemos que realmente hay más inversión? Bueno, y otra cosa es que tenemos una enorme política de opacidad en el país. ¿Cómo se comprueba todo esto? Bueno, vamos a ver los números, vamos a ver la información. No hay información. La información está reservada. Lo que usted pregunte, yo le invito a los salvadoreños a que pregunten, digamos, no que cuál es el organigrama, porque eso le van a decir, ahí está en la página, ¿verdad? Sino que hagan preguntas, que se hagan preguntas sobre el ministerio de, como la ejecución de determinado rubro presupuestario en un ministerio X, ni voy a sugerir. Pregunten temas relevantes para el país. Y lo primero que les van a decir es información reservada. Si antes no le han dicho que la firma no coincide, que no es el formulario que usted debe utilizar, etcétera. Hay obstáculos al ejercicio del derecho a acceso a la información. Y después de que se lo obstaculizan, se lo niegan. Entonces dice, vaya al IAIP. ¿A qué? O sea, el IAIP es una institución que su objetivo es garantizar el derecho de acceso a la información de los salvadoreños, pero es lo menos que está haciendo. Según un estudio de Acción Ciudadana que presentó este año, solo 10 de más de 130 y pico, casos que estaba llevando el Instituto de Acceso a la Información, solo 10 vinieron a satisfacer el derecho a la ciudadanía. Y cuando nosotros vemos cómo funcionó el IAIP antes, era otra cosa. ¿Cuántas cosas hemos dejado de saber por la reserva de información? ¿Cuántas cosas hemos dejado los salvadoreños de saber por la declaración de inexistencia de información? Es su derecho. Tony, es su derecho, Diana. ¿Cuál es la justificación legal de la reserva de casos? El artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información establece una serie de causales por las cuales se puede reservar un derecho. Siempre el principio es el de máxima publicidad. O sea, excepto en estas circunstancias que puede ser, por ejemplo, seguridad nacional, puede ser que vaya a dañar la vida de una persona, puede ser que sea de un proceso en curso. Hay determinadas situaciones que están establecidas expresamente en la ley. Y que sí aplican. Y que pueden aplicar. Le voy a poner el caso de las cámaras, de todo el sistema de semáforos y qué sé yo. A ver, todos tenemos derecho a saber cuánto costó la gracia de que nos pusieran los semáforos y nos los quitaran ahí en los redondeles. Porque ya no están, ya no funcionan. Nunca funcionaron. ¿Pero cuánto nos costó eso? O sea, comprarlos, ponerlos y quitarlos, eso tiene un costo. ¿Y quién lo paga? Usted con sus impuestos, usted con sus impuestos. Entonces, ¿por qué no tenemos derecho a saber? No, eso está reservado. O sea, yo entiendo que pueden decirme, mire, las cámaras no le puedo decir dónde están. Y está perfecto. Yo no le estoy diciendo que me diga dónde están las cámaras. Estoy diciendo que nos den toda la información alrededor de este desarrollo, digamos, en materia vial. No, está reservado. ¿A quién se lo compraron? ¿Cómo se siguió el proceso? No me voy a ir tan lejos con lo que acaba de pasar en el viaducto. ¿Cómo se siguió el proceso? ¿Qué pasó? A mí es muy lamentable que incluso los funcionarios mientan. Porque el funcionario no está para mentir, un funcionario que además han levantado la bandera que si la transparencia, la anticorrupción, o sea, digamos que otros pudieran haber mentido, hay que dar el ejemplo de que ella no se miente, ¿no? Pero que mientan diciendo esa información es pública. ¿A dónde? O sea, yo creo que uno tiene que ser, digamos, muy cuidadoso en cómo juzga también el tema de la transparencia y de la anticorrupción. ¿Por qué digo cuidadoso? Porque a veces uno dice, no, es que antes robaban más. No, es que fíjese que ahora roba, pero me da. No, es que todos roban. Y eso es una normalización de la corrupción. Y la corrupción no es normal, es lo anormal, visto desde cualquier punto de vista. Desde el cristianismo no hay nada más lejano al cristianismo que el individualismo, que la deshonestidad, y eso es la corrupción. Y si lo vemos en términos educativos, no hay nada más lejano a un buen saber, a un buen aprender, que aprender con las prácticas de la copia. Lleguémoslo al término más simple, digamos. O sea, o a la infidelidad. O sea, y no podemos decir, no, es que eso es lo normal. Es que así, es que pues sí, así son. No es que sean así. O sea, yo creo que uno
tiene que aprender también a cómo responder frente a estas situaciones en que no se puede normalizar la corrupción. Y hay ese relativismo, está, digamos, de alguna forma justificado socialmente, vaya, en el tema de la seguridad pública, por ejemplo. Sí. Pues, pero hay seguridad pública, pero vía régimen de excepción, y hay justos Por pagan pecadores, justos por pecadores. sí, los daños colaterales y todo todo este 8,000 personas. es todo este discurso que lo que hace o lo que pretende hacer es justificar lo mal que es, lo que se está haciendo mal. En vez de decir, miren, hemos cometido errores. Aquí vamos a instalar una comisión, vamos a solucionar esto. Hay gente que está detenida que no tendría que estar detenida. Pero no, en lugar de eso lo que se hace es esconder información y utilizar ese discurso de, pero es que hay seguridad. A ver, eso es como, usted tiene una enfermedad. Bueno, pero Ruth, Eleonora, Dígame. hay seguridad. Sí, pero es que el punto es este. Usted tiene una enfermedad y le dice, mire, por esta enfermedad que tienen, el horrible ejemplo siempre del cáncer. Tenemos que amputar un brazo. Pero ¿sabe qué? Para prevenir, mejor le voy a quitar el otro también y le voy a quitar las 2 piernas. O sea, perdón, pero esto estamos hablando de una política de Estado. Un Estado debe ser responsable con sus ciudadanos. Un Estado está para servirle a sus ciudadanos. No para utilizar mecanismos como el régimen de excepción, por ejemplo, para amedrentar y para limitar los derechos. Muchas personas no están ejerciendo sus derechos por miedo. Y cuando eso está pasando es porque algo no está bien. Entonces, una cosa es la detención de las personas que han cometido delitos, que para eso no se necesita un régimen de excepción. Para detener, procesar, condenar y mantener en la cárcel a alguien que ha cometido un delito, usted no necesita un régimen de excepción. Pero sí necesita un régimen de excepción para detener, procesar y condenar a una persona que no ha hecho nada. Porque todo se reduce a la pertenencia a pandillas. Cuando hay miles de personas que no pertenecen a pandillas y simplemente por vivir en un lugar se les ha criminalizado. Hay una criminalización de la pobreza. Eso es un hecho en nuestro país. ¿Es seguro afirmar que el régimen de excepción es para la gente pobre? Totalmente. Si no, veamos la tasa de detenidos por sector, que está reservado, por cierto. Pero usted puede hacer estudios a partir de las muestras que se pueden recoger en el territorio y vaya al Bajo Lempa y vaya a Santa Elena. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ah, no, es que solo los pobres pertenecen a pandillas, pero no solo los pobres cometen delitos. Todos están expuestos a cometer un delito. No, y se ha visto también de casos de Pues jefes sí. o relacionados y que además, no son gente pobre. Exactamente. Y además, Empresarios. Ajá. y además exacto. todo esto viene relacionado con temas también de lavado de dinero, etcétera. Exacto. O sea, el comportamiento criminal no está, o sea, el criminalizar la pobreza, yo creo que es uno de los peores errores que ha cometido este gobierno. Lo que pasa es que no se va a ver, no se ve de manera inmediata, aunque ya hoy los problemas existen. Pero en la medida que va pasando el tiempo, esto va siendo cada vez peor. Ruth, Eleonora, son las 9 de la mañana en punto. Se nos Hemos acabó terminado. el tiempo. Nuevamente felicidades Muchísimas por el reconocimiento gracias. que le hace la BBC de Londres. Es más que todo por eso el motivo de que la hemos invitado. Felicidades por el reconocimiento y tremenda responsabilidad, Ruth Eleonora. Sí, porque hay muchas mujeres defensoras en este país que están en los territorios, que están haciendo lo propio, incluso con esta situación tan complicada. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Y gracias a ustedes por invitarme y pues darme la oportunidad de conversar con la audiencia. Y si quieren volver a escuchar esta entrevista, atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube Music o TuneIn.